Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Pedro Sánchez, de MQ Resoluciones, ¿qué tal? Hola, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí participando en otros de estos podcasts, estos episodios que hace desde Restaurante 10X, que la verdad es que son una oportunidad para todos, pues para aprender a vender más, aprender a gestionar mejor y al final a saber cómo poner un restaurante pues hacia adelante, a ponerlo en la órbita, en el mercado y conseguir además que sea rentable, que es al final un poco pues eso, lo que el propio nombre dice, el restaurante 10X, hace que un restaurante sea rentable, vender más, vender mejor, ser más productivo, más operativo y conocer al final un poquito lo que es este sector de la hostelería y la restauración. Exacto, entonces hoy una de las palabras clave, ¿no? Que es vender, y que yo quería hablar de ventas, hoy contigo, Pedro, porque siempre que hablamos de optimizar, siempre que hablamos de rentabilizar, siempre miramos fórmulas de ahorrar, de reducir, de optimizar, pero hay otro punto importante, ¿no? Muy importante, que son las ventas, ¿no? Que es clave, ¿no? ¿Qué papel fundamental crees que forman las ventas en un negocio? ¿Es el más importante? ¿O es uno de ellos? ¿Cómo lo ves? Bueno, indudablemente es el más importante porque es el que primero necesitamos para que un negocio arranque. Hablamos de negocios de hostelería, de negocios de restauración, pero al final de cualquier negocio, hablemos del que hablemos, de cualquier sector, las ventas no sé si son el más importante, pero desde luego son necesarios porque es el primer botón de ancla. Cuando arrancamos el motor, lo primero que tenemos que hacer es vender. Y digo cuando arrancamos el motor. Ya hemos hablado en otros episodios de qué hay que hacer, de cómo buscar un local, de cómo adaptar el modelo de negocio, cómo crear la oferta gastronómica. Todo eso son muchos pasos previos, incluso aspectos legales que hay que cumplir. Todo eso es todos los pasos que hay que dar para tener el coche, pero una vez que tienes el coche, lo primero que tienes que hacer ya tengo el coche, ya sé qué modelo de coche quiero, de qué color lo quiero y de qué marca es. Bueno, pues ahora ya lo tengo que arrancar y arrancar indudablemente es poner el motor a vender. El motor es al final todas las partes que componen el establecimiento. En este caso, desde los 2 últimos años, quizás los 3 últimos años, se habla mucho, lo has mencionado tú muy bien, de gestión, de reducción de costes, porque indudablemente pues, hemos pasado una etapa complicada y además no ya solo porque hayamos pasado una etapa complicada, sino porque siempre hay que gestionar tu negocio, indudablemente hay que gestionarlo, hay que reducir costes, hay que adaptar los costes, pero indudablemente para adaptar costes tienes que estar vendiendo, si no, todo lo demás no tendría sentido. Ya digo, lo primero, pensar qué coche quiero y una vez que tengo el coche, arranco el motor. La forma de arrancar el motor es vender. Y una vez que empiezo a vender, tengo que saber vender y vender bien, vender más y vender mejor. Y por supuesto, en paralelo se hará una gestión porque indudablemente no solo porque hayamos pasado ahora una etapa difícil, sino porque siempre hay que gestionar. De hecho, creo que una de las pocas cosas positivas que han tenido esta etapa que estamos pasando es que los establecimientos se han dado cuenta que tienen que gestionar, gestionar y gestionar. Pero para gestionar, indudablemente, y lo primero es arrancar el motor, es decir, ponernos a vender. Si no vendemos, no tenemos nada que gestionar. ¿No crees, John? Totalmente. Yo lo comparo siempre como, para mí el dinero es la capacidad, ¿no? Lo comparo con una caja, ¿no? Al final, tú puedes tener un negocio que facture 20.000 y ganar 5.000, ¿no? Y puedes tener un negocio que facture 80.000, que sea mucho más grande y que ganes solo 2.000 o que estés perdiendo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ganar más dinero o facturar más con la rentabilidad que tengas, aunque el negocio sea mejor o que sea peor, ¿no? Entonces, hay que trabajar muchísimas más cosas que las que siempre hablamos. Pero, ¿no? Como llevándolos a cabo a una caja, si tenemos una caja grande, ¿no? La caja de 80.000 te cabe mucho más y en una caja pequeñita de 20.000 te cabe mucho menos. Por tanto, cuanto más facturemos, al final, más capacidad vamos a tener para hacer ciertas cosas, ¿no? En nuestro negocio, porque al final, si facturamos más, vamos a poder tener más sueldos o vamos a poder pagar tener mejores condiciones con nuestros trabajadores, ya no solo tener más personal, sino mejores condiciones, poder comprar producto de mejor calidad, ¿no? Todo esto siempre acorde, obviamente, con el negocio, con la estructura de costes y todo lo demás, ¿no? Entonces, vender, cuanto más se venda, pues al final, obviamente, siempre es mejor porque vamos a tener más posibilidades, pero no lo es todo, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo he mencionado yo antes, pero la frase que creo que se reduce a vender más y mejor, porque vender más no es en ningún caso garantía ni de éxito, ni siquiera de rentabilidad. En muchas ocasiones, y lo sabemos cuando no eres conocedor simplemente de tus costes, muchas veces a medida que vas vendiendo más,
estás perdiendo más. Cuando no conoces simplemente tus costes, no sabes el coste de un determinado producto y crees que es tu producto estrella y dices, vamos a vender más solomillo. Venga, hoy tengo que vender 100 solomillos. Y resulta que el solomillo te está costando dinero. Cuanto más solomillos vendas, más dinero estás perdiendo. Por eso la frase creo que se resume con el ejemplo que has puesto tú de la caja, que es perfecto y muy válido, es vender más y vender mejor. Indudablemente, con mayor venta, tienes más posibilidades de crecer, de tomar decisiones, de ampliar el establecimiento, de tener más brigada, de tener más personal, de dotarte de mejor estructura, de mejor infraestructura. A priori, con unos mayores ingresos, tienes más capacidades pero indudablemente que esos ingresos estén bien gestionados. Vender más y mejor, porque vender más simplemente no garantiza en ningún caso, no te digo ya rentabilidad, ni siquiera el éxito. O sea, en ese sentido... Claro, te lo digo porque seguro que te encuentras con muchos clientes que te dicen, es que necesito, clientes o que no llegan a serlo, pero mucha gente que viene te dice, es que necesito vender más, Pedro, o sea, ¿cómo lo hago para vender más, no? Mucha gente me dice, ¿tú eres de rentabilidad? Sí, tal. Y bueno, ya me dirás porque necesito vender más. Entonces, ¿cómo analizamos realmente si necesitamos vender más, si no necesitamos vender más? ¿Qué le dices tú a estas personas que te preguntan por vender más, por esta inquietud? Lo primero, hoy vamos a dar, si podemos a lo largo del podcast, vamos a dar una serie de pequeños tips de cómo vender más, e incluso vamos a dar unos tips que se salgan un poco de lo habitual, pero es verdad que necesito vender más. Lo primero que tienes que saber para saber si necesitas vender más es conocer un poco tu cuenta de resultados. No te digo al detalle ni una analítica exagerada, pero lo mínimo que tienes que conocer es tu cuenta de resultados. ¿Necesitas vender más? ¿Por qué? Porque tienes un índice de materia, porque no ganas dinero, sabes lo que ganas, sabes ni siquiera si estás ganando o no estás ganando, sabes los costes por partida de materia prima, de personal y de gastos generales. En caso de que vendas más, sabes dónde tienes que incidir, porque si por vender más contrato 2 camareros, con lo cual bajo la productividad, estoy vendiendo sándwich de jamón mixto y como decía ahora, pues venga, voy a vender más, voy a ponerme a vender solomillos que seguro que vendo más, ¿no? A lo mejor resulta que estás aumentando tu materia prima, o por vender más tienes que poner 2 cámaras más, una salamandra y una mesa caliente que te están aumentando los gastos de suministro y además has necesitado incorporar más metros en cocina y los has quitado de metros de sala, con lo cual estás perdiendo capacidad de venta porque quieres vender más, pero ¿cómo? Lo mínimo, conoces tu cuenta de resultados, necesitas vender más, ¿para qué? Y necesitas vender más, ¿cómo? ¿Qué crees, John? Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la respuesta que habría dado yo, ¿no? Al final, la cuenta de resultados, ¿no? La estructura de costes es lo que te marca lo que debes facturar. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar ya a los tips más concretos para generar más ventas y es, ¿cuál crees que es el enfoque adecuado que tienen que tomar? Es decir, ¿facturo tanto y adapto mi cuenta de resultados a lo que estoy facturando o tengo una cuenta de resultados o tengo una estructura de costes X, entonces voy a focalizarme en facturar lo que necesito para cubrir esos costes? ¿Se entiende la pregunta? Son 2 vías que van en paralelo y que tienes que tenerlas, pues como en estas pantallas que tenemos en los dos muchas veces en paralelo, tienes que ir tomando decisiones en base a las 2 cosas a la vez. De alguna manera tienes que saber interpretar, creo que esos son 2 partituras de una composición que tienes que saber interpretar. Las partituras de música, pues, al final son unos símbolos en negrito y en blanco que una persona que sabe interpretarlas lo convierte en una melodía. Pues en este caso es igual. Creo que son 2 partituras que tienes que saber interpretar. ¿Qué te dice la cuenta de resultados y qué me supone vender más? Y sobre todo, vuelvo a repetir, ¿qué me supone vender más y cómo puedo vender mejor? Creo que serían un poco las 3 preguntas. ¿Qué me dice la cuenta de resultados? Porque si no sabes interpretarla, pues ya te digo, puedes tener el mejor instrumento musical que si no sabes interpretar las corcheas y las semicorcheas y las fusas y las difusas, pues no vas a componer tu melodía. Al menos es conocer tu cuenta de resultados y saber interpretarla, sin entrar en unas analíticas de costes exageradas, conocer un poco las partidas. Y en base a eso, ¿cómo puedo vender más? Pero sobre todo, ¿por qué vender más? Y ¿cómo puedo vender mejor? Porque vender más sin vender mejor, lo único que haces es, pues incrementas a lo mejor tu cifra de arriba, pero si paralelamente estás incrementando la cifra de abajo y donde ganamos un 2%, sigues ganando un 2%, lo único que has hecho es aumentar tus recursos y generar más esfuerzo para que te siga quedando un 2%. Y si todavía te queda un 2% de 10.000 y ahora te queda un 2% de 20.000, pues todavía has aumentado algo tu beneficio. Pero si antes vendiendo 80.000 te quedaban 10.000,
y ahora vendiendo 90.000, te quedan 10.000, lo único que has hecho es aumentar tus esfuerzos, dotarte de más maquinaria, de más personal o hacer un pequeño cambio, pero al final la cuenta de resultados, la cifra esa de abajo, yo siempre hago mucho esta señal, la cifra de abajo, si vendiendo 8 tengo 10.000 y vendiendo 90 tengo 10.000, lo único que he hecho es aumentar el esfuerzo. Entonces, tienes que trabajar en paralelo, qué me dice la cuenta de resultados, dónde puedo actuar, por qué tengo que vender más y cómo tengo que vender mejor para que esa cifra de abajo crezca no ya en paralelo a la cifra de venta, sino mejor, que crezca mejor, donde antes me quedaba un 10, que ahora me quede un 12, con lo cual estoy aumentando el margen de beneficio. Totalmente. Me ha gustado mucho el de las partituras, el ejemplo de las partituras, ¿no? Que al final son partituras diferentes y al final la melodía de la suma de todas es lo que hace al final la canción final, ¿no? La melodía final. Yo lo comparo un poco con el coche, ¿no? Con conducir, ¿no? Tenemos el espejo, miramos hacia adelante, hacia la ventana y el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, está bien, necesitan los dos. Podrías conducir mirando hacia adelante, al final siempre es raro que te estrelles, ¿no? Sí, porque, bueno, estrellarte como mínimo te vas a estrellar, pero igual no puedes adelantar. Siempre, si te pilla un coche lento delante, estás ahí siempre, ¿no? Como parado, pero no puedes adelantar si no miras el espejo retrovisor. Entonces, mirar hacia adelante sería centrarse en vender, digamos, en vender más, ¿no? En estar mirando siempre hacia adelante. ¿Quiere decir que vas a ser mejor? No, como tú dices, pues al final puedes vender más y que esto no signifique ganar más dinero, ¿no? Siempre recordemos que vender más no significa ganar más dinero. Y siempre está bien mirar el espejo retrovisor, que es lo que viene por atrás, que sería mirar los costes que tengo, ¿no? Para saber un poco lo que tengo que vender, lo que puedo gastar o lo que no puedo gastar. Pero igual, conduciendo, si siempre fuera mirando el espejo retrovisor, es decir, el pasado, nunca voy a avanzar y además me puedo estrellar, ¿no? Porque el pasado está. Es importante como el futuro, ¿no? Bien, llegados a este punto que ya hemos hablado un poco por encima de la importancia de las ventas y cómo deberíamos enfocarlas, ¿cuáles son estos tips que nos puedas dar para vender más y para vender mejor? Pues en este sentido yo voy a ir dando una serie de tips a ver si nos sirven y nos ayudan a vender más y a vender mejor. Y de alguna manera yo incluso le diría a las personas, a los oyentes, a estas personas que nos están oyendo, a las personas que nos están viendo, que intenten aplicarlos todos en su justa medida, pero si es posible todos, no todos a la vez, pero sí todos, no desechando ninguno, porque uno tras otro al final van a hacer pues eso, que suban tus ventas, que vendas más y que vendas mejor. Pues mira, son varios tips. El primero que te diría es que sigas las tendencias. Creo que es importante seguir las tendencias. Lo maravilloso sería crear las tendencias, ser tú la persona que cree las tendencias, pero quizá eso no es lo más fácil, con lo cual creo que uno de los consejos que doy primero es que sigas las tendencias, que identifiques cuáles son las tendencias y en base a eso las sigas, porque las tendencias de alguna manera son las que marcan el camino y los clientes, las tendencias son un tren, puertas abiertas donde los clientes se van subiendo. Una tendencia que gusta, los clientes se van subiendo porque es algo que gusta, es algo que es tendencia, que define la moda y los clientes se suben a ese tren, con lo cual, si siguen las tendencias, los clientes se están subiendo de alguna manera a ese tren, con lo cual ya te garantizas tener más clientes. Ahora se trata de saber gestionar qué haces con esos clientes, cómo les venden más, cómo les venden mejor, pero siguiendo las tendencias es más fácil que los clientes quieran subirse a tu tren. Y en este sentido, siguiendo las tendencias, te diría que lo primero, una de las cosas que tienes que hacer es adaptar tu modelo de negocio al nuevo comportamiento que tiene tu cliente, porque es verdad que el modelo de negocio hay que definirlo siempre. En otros podcasts que hemos hecho hemos hablado mucho de la importancia que tiene crear un modelo de negocio y definir un modelo de negocio. Pero el modelo de negocio tiene que ser algo vivo y tienes que saber adaptarlo al nuevo comportamiento del cliente, a las nuevas demandas del cliente, a las nuevas demandas del mercado. Puedes tener un modelo de negocio que sea exitoso o que en su día fue exitoso, te generaba muy buenas ventas e incluso buenos beneficios, pero si no sabes adaptarlo, tu negocio irá quedándose atrás, irá alejándose de esas tendencias, como he dicho antes, con lo cual un modelo de negocio que era exitoso hace un tiempo deja de serlo hasta que definitivamente desaparece. Un ejemplo de este modelo de negocio sería los famosos pedidos online, el delivery y el takeaway, que también habría mucho que hablar del delivery, del takeaway, de si es rentable, de si no es rentable, de los agregadores, que eso sería para muchos otros podcasts y seguro que haremos alguno de ellos. Pero al final es una tendencia que ha venido para que al menos la leas, veas si te interesa, si eres capaz de crear esa tendencia para que se suban a tu tren. A lo mejor los pedidos online, el takeaway, el delivery, es algo que tienes que valorar si lo incorporas o no en tu pedido de negocio. Bien por un canal propio, bien por una app de pedidos, darles al cliente la opción de pedir
y de pagar, por ejemplo, sin contactless desde el móvil. Es una tendencia, pero te asegura que el cliente va a poder hacer pedir, de alguna manera interactúa contigo, juega contigo y si además puede pagar desde el móvil, por un lado, estamos evitando el contacto, algo que nos afecta al nivel del COVID y todos los temas de seguridad y higiene sanitaria. Pero además, si el cliente pide y paga desde el móvil, ha entrado en una especie de dinámica de juego, de gamificación, en el que va a pedir más, se va a gastar más, vas a aumentar tu ticket medio, porque al cliente, al ir pidiendo con ese juego, en esas fotos que le salen en el móvil, va pidiendo porque le gusta una cosa, otra, y además puede pagar, con lo cual se ha gastado más, ha aumentado tu ticket medio y además estás mejorando, por ejemplo, la rotación de las mesas. Todos sabemos lo que se tarda en cuando levantas la mano hasta que el camarero te ve, le pides la cuenta, hasta que viene, decides si le pagas en efectivo, si le pagas en tarjeta, va por el datáfono, vuelve con el datáfono. Todo eso, no voy a decir que son minutos, pero son, aunque solo sean segundos, fíjate el tiempo que pasa en una mesa, otra mesa, pues con esto de pedir y pagar del móvil has creado una tendencia, te has subido a esa tendencia, has adaptado tu modelo de negocio y además has conseguido mejorar la rotación de las mesas. Fíjate qué simpleza has conseguido, vender más, vender mejor y si antes tenías una rotación 1-1, que todas tus mesas se ocupaban una sola vez, pues ahora, por ejemplo, ya se los ha ocupado 1,1 vez. Pues automáticamente, solo por eso he mejorado un 10% tus ventas. Si además las gestionas bien, pues no solo has aumentado un 10% tus ventas, sino que has conseguido que vender mejor porque el cliente ha pedido más, ha aumentado el ticket medio, se ha gastado más, han bajado tus costes de estructura porque los costes de estructura son fijos, con lo cual automáticamente esa famosa línea que decíamos abajo, pues ha aumentado. Y todo esto además es importante que el cliente sea consciente de que has adaptado tu modelo de negocio, de que has incorporado nuevas tendencias, de que has incorporado cosas nuevas. Siempre hay que tener pequeños trucos, pequeños tips. Uno de ellos, por ejemplo, es que a lo mejor en el uniforme, en la camiseta de tus empleados, pongas cómo han cambiado algunas cosas. Pongas un mensaje como puedes pagar desde el móvil, cualquier cosita, un mensaje que le esté diciendo al cliente que has incorporado algo nuevo. ¿Qué te parece, John, esta idea? No, me parece fenomenal lo que estás comentando porque sobre todo cuando hablamos de vender más, siempre hablamos de subir el ticket medio, siempre hablamos de vender algo más caro, de subir precios, de tal, pero vender más no solo está en esto, no solo está en la formación del personal, sino también está muchas veces en, como tú has dicho antes, ¿no? Tips que igual no son los típicos de siempre, ¿no? Muchas veces está, pues nosotros que hablamos, sobre todo tú, ¿no? Que eres experto en digestión, ¿no? Digitalización y gestión, pues muchas veces está en esto, ¿no? En la facilidad que le puedes dar al cliente para pagar. Si el cliente paga más fácil, le va a costar menos seguramente pagar. Por lo tanto, va a pagar más o va a volver más veces por la comodidad que le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el enfoque que estás aportándonos es súper interesante para romper un poco con este chip, ¿no? Que no solo es upselling, cross-selling y tal, sino que con mejores soluciones, pues al final también se puede vender más, ¿no? Y también pensando al final en el cliente, ¿no? No solo en que el cliente consuma más, sino en cómo consume el cliente y cómo le puedes facilitar la vida en ese sentido, ¿no? Efectivamente, y además ese cliente fácilmente te recomendará, con lo cual te va a atraer más clientes. Los costes comerciales de captar esos clientes seguramente te lo vas a ahorrar. Estamos hablando, ese gasto te lo vas a ahorrar, con lo cual vas a vender mejor, porque un cliente que se va satisfecho, un cliente al que le das algo novedoso, algo nuevo, algo que le gusta, que le motiva, te va a atraer clientes, como mínimo te va a recomendar y además seguramente repetirá, con lo cual, fíjate, todos los costes comerciales ya te los estás ahorrando. Por otro lado, estás haciendo que venda más ese cliente que primero se ha gastado más el primer día que ha venido. Si repite, se va a gastar más veces y así además te recomienda o te trae clientes, fíjate cómo estás aumentando exponencialmente tus ventas, lo que decíamos, estás vendiendo más y estás vendiendo mejor. Mira, otra de las formas en las que se puede vender más es muchas veces, que ya está haciendo y estamos siendo conscientes, es simplificar el menú. ¿Sabes? Antes había unas cartas absolutamente desproporcionadas, ya estamos siendo conscientes que los menús tienen que ser más cortos, pero todavía tienes que saber simplificar tu menú mucho más y hacerlo mucho más vivo, mucho más ágil, sobre todo conociendo qué platos venden más o qué platos vendes menos. No ya solo simplificar el menú no es solo que sea muy corto el menú, sino que sepas que aquellos platos, por ejemplo, que no salen, que no son rentables o que los vendes,
tengas la agilidad suficiente de enseguida sacarlos de la carta y poner otra carta, poner otra oferta distinta, mantener, por supuesto, aquellos o que son muy rentables o que se venden mucho más, pero ser ágil a la hora de modificar aquellos platos que a tu cliente no le gustan. O bien porque no se venden o que si se venden no son lo suficientemente rentables, por lo cual tienes que saber interpretar esas señales que te va dando, pues, los datos. Es importante al final que conozcas los datos de tu establecimiento, los datos de tu negocio, y si tengo platos que no salen, ser ágil y enseguida rotarlos e incorporar otros que le puedan gustar a tu cliente. Y aquellos que desde luego no sean rentables, pues a lo mejor generarle 2 cambios en una guarnición, en la presentación. A lo mejor solo tienes que cambiar el tipo de plato en el que lo presentas. Porque muchas veces resulta que el plato no se vende, bueno, porque es muy plano, porque no transmite nada, y a lo mejor le cambias simplemente el soporte en el que lo pones y haces que ese plato que antes no se vendía tanto se pueda vender un poquito más. Con lo cual, lo de simplificar el menú, por supuesto, es reducirlo, pero también es saber jugar con el menú. ¿Qué le pongo, qué no lo pongo, qué vendo más, qué vendo menos? Y en función de eso, ser ágil. Y, por supuesto, una buena gestión de este menú hará que también tengas menos desperdicio alimentario, que tengas menos mermas, que eso indudablemente no se trata ya solo de vender más, sino de vender mejor. Si tienes menos mermas, indudablemente tu coste de materia prima va a mejorar, con lo cual automáticamente mejorará tu margen de beneficio, estarás vendiendo más y a la vez estoy vendiendo mejor. ¿Qué opinas, John? Totalmente de acuerdo. Al final, simplificar, cuando uno simplifica, al final siempre saca mejores cosas. Cuanto más se complica, todo, como ya dice la palabra, pues más complicado es, ¿no? Simplificar ayuda, como tú dices, a controlar mucho mejor también lo que vendes, los costes, a que el cliente pues no tenga que pensar tanto a la hora de pensar, ¿no? Pues al final tomar la decisión se va a estresar menos, ¿no? A la hora de tomar esa decisión, ¿no? Todos hemos ido a un restaurante a veces y tienes 20.000 platos y dices, ¿qué como, no? ¿Qué no como? Y esto al final produce un estrés, ¿no? Esto no me apetece, esto tal, y al final ya como que te pierdes, ¿no? Entonces, si la oferta es más pequeña, también puedes conducir, ¿no? A la hora de hacer la carta, cómo la haces, cómo no la haces, cómo pones los precios, cómo ordenas los platos. Tienes muchas más herramientas para trabajar en pro de vender más. Esto por un lado me parece imprescindible. Y luego el otro también, de nuevo, ¿no? Trabajar lo visual, ¿no? No solo los costes, no solo los precios, sino la parte visual, ese plato, ¿no? Como tú dices, que igual sale un plato redondo, blanco, soso, sin color, que igual le añades un poquito de color al plato, cambias el formato del plato, y todos hemos estado en un restaurante y hemos visto pasar un plato por al lado nuestro y hemos dicho, ¿eso qué es? No sé qué es, pero quiero uno de esos, ¿no? Porque iba en llamas, porque estaba haciéndose en una plancha y te ha parecido gracioso, el efecto que sea y el como sea, ¿no? Pero es algo que te dice, eso quiero, ¿no? Sobre todo, yo creo que aquí se puede trabajar mucho en los postres, ¿no? Muchas veces los postres no se le da importancia. Y entonces ponemos cualquier cosa de postre o lo trabajamos menos, y a todos nos gusta el postre. Muchas veces no tomamos postre porque decimos, bueno, para tomarme un yogur, por ejemplo, ya me lo tomo en casa. Pero si el postre es llamativo, el nombre, el postre en sí, yo creo que también sería, que es clave de trabajar, ¿no? En esta línea que hablamos ahora. Sí, eso es fundamental. De hecho, en el tercer tips que voy a comentar ahora, bueno, va un poco en la línea de lo que has comentado, y por ejemplo el postre es absolutamente fundamental, porque es verdad que en muchos restaurantes caen en el error y que parece que al cliente le ponen el primer plato y el segundo plato y es con esa mesa ya determinado, y no son conscientes que efectivamente venderle un buen postre va a generar unas ventas marginales, unas ventas adicionales muy importantes. Vas a hacer que el cliente se gaste más. Y además el postre es como eso goloso. Goloso no quiere decir necesariamente de azúcar, pero ese goloso en el que te vas a llevar un buen recuerdo del establecimiento. Te deja ese sabor de boca por lo goloso que es, por la presentación, por lo variado, por lo diferente. Es verdad que el postre en muchas de las ocasiones mejora la percepción que tiene el cliente del establecimiento en general y del servicio. ¿Sabes? Has comido un buen primer plato, te pones un segundo, pero los postres, si sabes hacerlo bien, si sabes hacerlos vistosos, si sabes hacerlos apetecibles, si sabes hacer que, lo acabas de definir muy bien, que pasen por tu mesa y digas, yo quiero uno como ese, no sé lo que es, y a lo mejor ni siquiera me lo voy a comer entero, pero lo voy a pedir por cómo está presentado. Y es verdad que el póster va a aumentar tus ventas, sí o sí, va a mejorar seguramente la percepción del cliente. Además, un póster está bien hecho, es apetecible, es vistoso, es bueno, desde luego va a hacer que el cliente
vuelva, que el cliente esté dispuesto a gastarse más. Aunque sí es verdad, y eso va con el tercer tip que iba a decir ahora, que voy a comentar, que un postre, un plato bien presentado es importantísimo, y el postre es un poco redondear ese 360 de lo que es el servicio. Como comentaba muchas veces, ponemos el primer plato, ponemos el segundo y ya parece que esa mesa la hemos terminado, ya no le ofrecemos casi ni postre ni café. Nos damos cuenta que en el postre o en el café hay una buena oportunidad de venta y una buena oportunidad de margen comercial, que sé que es importante. En este sentido, iba a mencionar como tercer tip el upselling y el cross-selling, pero entendiendo el upselling y el cross-selling no como algo frío, sino haciendo que tus camareros, tu personal, sepan entender qué quiere el cliente, que escuchen al cliente. Es importantísimo escuchar al cliente. No se trata de venderle más mecánicamente, porque a lo mejor le estás vendiendo algo que no le gusta y va a hacer que la segunda vez no vuelva, que la segunda vez no quiera, incluso se lleve una percepción negativa. Y upselling y cross-selling no se trata solo de vender más sistemáticamente, mecánicamente, sino que lo hagas escuchando a tus clientes. Creo que en ese sentido la formación del personal y hacer ver que tu personal, convertir a tu personal en un cliente igualmente. Una frase que me has oído en alguna ocasión, que todos somos clientes, y saber qué te gustaría a ti como cliente que te ofrecieran y cómo te gustaría que te lo ofrecieran, no de una forma mecánica o fría, sino que el camarero se convierta en un vendedor que atienda las necesidades de los clientes y esa necesidad la convierta en una venta, no en algo frío, no, el que se lleve un café y un donut le tenemos que dar un zumo de naranja. Tú escucha a tu cliente si quiere un zumo de naranja. ¿Qué tamaño quiere? Si a lo mejor un zumo de naranja lo quiere de otro tipo de fruta o prefiere repetir el café. Es decir, convierte ese upselling, esa simple venta mecánica en una venta real, en una venta con sentimiento, diría yo, porque el cliente se va a identificar mucho más contigo. Es decir, haz que tu camarero sea un vendedor que se identifique con el cliente, identificándose con el cliente, poniéndose en la piel del cliente y en esos famosos zapatos del cliente, seguramente le va a vender, le va a entender y le va a saber vender lo que el cliente espera, no algo mecánico de un menú ya hecho. Lo que te digo, café más bollo más zumo de naranja. Escucha a tu cliente, conviértelo en una venta, digo, sentimental, con sentimientos. ¿Estás conforme, John? Estoy totalmente conforme y además, de nuevo, es otra vuelta de tuerca, ¿no? A lo que venimos hablando. Ya no hablamos del cómo hay que hacerlo, cómo hay que decirle cómo hay que formar al personal para que venda más, no decirle, oye, ¿quieres el café? ¿O quieres esto? ¿O quieres aquello? ¿O véndeme esto que nos interesa? Sino es interiorizar, que ese equipo interiorice el producto, que interiorice el local donde está, el concepto, ¿no? Que de alguna forma esta venta sea de forma natural, porque si conseguimos que sea algo natural, que sea algo sentido, que realmente recomiendo un plato, porque lo siento, porque lo he probado, porque sé que es bueno, porque sé que a la gente le gusta, pues al final es una venta, como tú dices, que prácticamente se hace en automático, ¿no? Y estos upselling, estos cross-selling, pues los interiorizas y los automatizas, ¿no? Y me parece muy interesante punto de vista. Pues sí. Y siguiendo con esta línea, otro tip que va muy en la línea con la actual, es que sepamos escuchar a nuestro cliente, pero que también sepamos escuchar a nuestro equipo de trabajo. Creo que eso también es fundamental. Por supuesto, nuestro personal tiene que saber escuchar al cliente para atender sus necesidades. Pero nosotros, y en este sentido, digo nosotros, estoy pensando en la figura del gerente, en la figura del director, que también es importante, a lo mejor que el director cambie su forma de dirigir, es importantísimo escuchar a tu equipo, porque al final tu equipo es el que está en contacto directo con el cliente, es el que está viendo los problemas que tiene el cliente, las necesidades que tiene el cliente, las frustraciones que tiene el cliente, las quejas que tiene el cliente. El personal es tu principal tarjeta de visita. Esa persona es la primera persona que va a ver un cliente cuando entra y tiene que ser una muy buena tarjeta de visita, pero también es una tarjeta de escucha importantísimo. Muchas veces nosotros, al final, cada uno estamos en un plano distinto y el gerente, el director, está en un plano con otras funciones, con otras responsabilidades y está, de alguna manera, alejado de lo que es la necesidad real del cliente, la queja, la frustración, la experiencia que quiere vivir, y en ese sentido nuestro personal es el que está en contacto directo con el cliente, con lo cual escucha al cliente, pero para poder escuchar al cliente, escucha también a tu equipo. Pregúntales qué le gusta al cliente, qué no le gusta al cliente, qué percepción tienen cuando entran, qué percepción tienen cuando salen de un establecimiento. Es importantísimo porque, fíjate, lo de salir de un cliente, el despedirnos de un cliente es importantísimo. Muchas veces no lo hacemos y nuestro personal es el que está codo a codo con el cliente, con lo cual sabe qué experiencia quiere vivir,
qué quejas tiene, qué frustraciones, qué necesidades. O sea, que creo que una forma de vender más y vender mejor es hacer esas famosas reuniones, esos briefings una vez a la semana y escuchar a tu personal, no solo darle las instrucciones, las funciones y las responsabilidades y cuántas cartas tenemos reservadas hoy, sino que sean muchas veces tus empleados los que te hablen a ti. Contarme qué experiencias han tenido nuestros clientes la semana pasada, qué frustraciones ha habido, en qué se han quejado, cuál es la queja que más se repite o qué es eso que nos piden que no tenemos. Lo podemos tener, es un plato de la carta, es una forma de decorar, es una forma de lo que sea, es un cambio de uniforme. Escuchar a tus clientes a través de tus empleados creo que es fundamental para vender más y vender mejor. ¿Estás de acuerdo, Jan? Totalmente de acuerdo, y me quedo con lo que has dicho de la perspectiva, ¿no? Y esto es muy importante y me lo encuentro mucho, ¿no? Que al final cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos el punto de vista, por ejemplo, de consultor, de experto, por lo tanto vamos con la teoría en la mano de cómo tiene que ser según lo ideal y cómo nosotros lo vemos, que lo vemos muy claro, ¿no? Y también, claro, hay un enfoque de fuera que hace que sea así. Pero a veces el cliente, como cada cliente, cada local también tiene una vida propia, ¿no? Que se tiene que entender. El empresario o el gerente pues tiene el punto de vista porque tiene los costes, tiene que pagar las nóminas, tiene que pagar los proveedores. Si va mal, está apretado. Por lo tanto, esa inestabilidad emocional, entre comillas, ese nerviosismo, depende cómo lo va a trasladar al cliente, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber, digamos, en qué línea está y tiene que estar enfocado a esto, ¿no? El camarero, el maître, el personal de servicio tiene que estar enfocado a la atención al cliente, a la venta, ¿no? Y el gerente, pues al gerente, ¿no? Y claro que internamente pues hay que hablar de los costes, de cómo hay que hacerlo, de cómo no hay que hacerlo, ¿no? Y se tiene que adaptar el modelo de negocio, ¿no? Pero es muy importante esto que tú dices, ¿no? Que a veces trasladamos ansiedad de, no, tienes que vender más porque necesitamos vender más, porque si no, no llegamos a final de mes. Bueno, es que esta presión, esta tensión tampoco es buena, ¿no? Hay que hacerlo mejor para vender más, ¿no? De alguna forma. Y me ha gustado mucho un poco ese punto que has tocado. Y no vender más por vender o decidir que vendo más tu naranja. Escucha a tu cliente. A lo mejor no es tu naranja lo quiere. Escucha a tu cliente, tu empleado, que es el que está en contacto directo con el cliente, que te diga, pues eso, necesidades, experiencias que quiere vivir, frustraciones, quejas y adapta tu venta, adapta tu servicio, adapta tu filosofía, tu modelo de negocio, tu política, un poco a lo que espera tu cliente. Lo primero que tienes que hacer es identificar a tu cliente, que además quizá un error, y como consultores muchas veces nosotros mismos estamos en el error, decimos, identifica a tu cliente tipo. Los establecimientos pueden tener varios clientes tipo, en función del día de la semana, en función del horario, de lunes a viernes pueden tener un tipo de cliente totalmente distinto del sábado a domingo, con lo cual puedes ser capaz de tener uno, dos o X varios modelos de negocio dentro del modelo de negocio principal porque identificas a varias tipologías de clientes. ¿Y por qué identificas varias tipologías? Porque los tienes que escuchar y tienes que ver qué tipo de cliente entra el lunes, qué tipo de cliente entra el martes y qué tipo de cliente entra el sábado. Y en función de eso, adáptate. Por eso, crea submodelos de negocio dentro del modelo de negocio principal porque, ya te digo, como consultores, muchas veces en el error. Identifica a tu cliente tipo, no a tus clientes tipos, porque además si identificas a tu cliente tipo, estás renunciando a todos los demás, que también es factible que quieran entrar a tu establecimiento si sabes jugar y tienes ese margen de maniobra para poder adaptarte, ¿no crees, Claro. John? Sí, al final no es lo mismo el que viene a desayunar a lo mejor, ¿no? Que si estás en un sitio de, por ejemplo, de oficinas, pues quizá viene a tomar un café antes de entrar a trabajar y se va rápido y ya está. Que el que viene a lo mejor a comer al mediodía, que el que viene a cenar por las noches es otro cliente diferente. Quizás es cliente que está en los hoteles y no tiene menú y baja a comer al restaurante y no tiene nada que ver con las oficinas porque las oficinas ya están en su casa. Quizás no tiene nada que ver con el de fin de semana, porque el fin de semana es más familiar, porque la gente sale y va con la familia y viene un público más familiar. Entonces es muy interesante esto que tú has dicho y sobre todo lo de, también has dicho antes, lo de no vender más siempre, ¿no? Sino vender mejor y escuchar al cliente. Es que a veces pensamos que venderle a lo mejor el plato más caro al cliente, ¿no? Y claro, ese cliente viene un día y se gasta 30 euros, pero a lo mejor no vuelve o no vuelve en un mes. Sin embargo, a lo mejor le recomiendas lo que el cliente le apetece, que a lo mejor viene cada día a comer o lo que sea, algo más light, un ticket medio más bajo, pero que al cliente le satisface por ticket y por el producto, y quizás se gasta 10, quizás no se gasta 30, quizás se gasta 10 o se gasta 15, pero se lo gasta todos los días de la semana. Pues 10, 15 o 10 todos los días de la semana es mucho que no 30, 40 o 50. Entonces, hay que saber entender qué tipo de cliente, escuchar y ser un poco adaptable, ¿no? A la situación.
Sí, sí, mira, en este sentido me acuerdo de un ejemplo de pues, hace muchísimos años. Luego trabajaba en un establecimiento que la gerencia se empeñaba en venderle al cliente necesariamente botellas de agua sí o sí, o sea, estaba prohibido poner una jarra de agua y si pedían cerveza teníamos que ponerle sí o sí de importación y la más cara. No sabían escuchar al cliente, habría clientes que querrían, no voy a decir ninguna marca porque no se trata de decir marca, una marca nacional o simplemente una caña, no, tenía que Una ser caña fresquita, típica, normal. de importación y no se daban cuenta que estaban dando una percepción errónea al cliente porque, claro, tenía un ticket medio ese establecimiento que no se correspondía con lo que el establecimiento transmitía y con lo que al final comía y demás, con lo cual te ibas dejando clientes en el camino. Por eso es verdad que es importante saber lo que vendes, a quién se lo vendes y qué te está pidiendo el cliente. Yo te digo, hace muchos años y era prohibido poner jarra de agua y si pedían una cerveza, la de mayor tamaño y además la de importación. Y nos dábamos cuenta, pues eso, que había clientes que no les hacía ninguna desgracia, iban a gastarse, te hablo de pesetas, así pagaban en reales y claro, al final se terminaban gastando más de lo que querían y efectivamente no volvían. Es importantísimo escuchar a tus clientes. Sí, sí, y sobre todo aquí tú has dicho algo, ¿no? Que es que tenga cierta relación lo que estás pagando con lo que estás ofreciendo. Al final, que tanto el producto como el sitio tienen que estar acorde con el ticket que estás pagando, porque si no, al final, y ya no es por un tema solo de precios, yo voy a tomarme una caña y quizás no me apetece una importación, porque quizás tiene un sabor más fuerte o es mucho más densa o vete tú a saber, yo no soy un experto O cervecero, no es pero el quizás, momento. claro, no es el momento. En otro día quiero ese tipo de cerveza, Por pero la tarde, cuando menú, plegas, te apetece, ¿no? A lo mejor una cerveza de importación con los amigos, tipo after work, y es otro rollo, es otro cliente tipo, como tú dices, pero quizás al mediodía comiendo, pues te apetece una caña o lo que sea. Sí. Mira, yo voy a poner un ejemplo real que me pasó el domingo de la semana pasada, no antes de ayer, sino el domingo anterior, y luego sigo con los CID. Fui a comer con otra persona, con mi pareja, a un establecimiento y pues lo típico, lo primero que nos ofrecieron la bebida, ¿qué quieren beber? Pues una cerveza. Tenemos tal y tal, por no decir marca, digo, pues tal, perfecto. Bueno, pues luego tenían un menú de fin de semana apetecible y nos pedimos el menú. Bien, además un menú de fin de semana. Bueno, pues cuando vamos a pagar, nos dice que la cerveza no está incluida en el menú. Pues yo me comí bien, me gustó bien, la cerveza me gustó, en general bien, pero me quedé con un mal sabor de boca porque me vendieron una cerveza, no me dijeron estas cervezas no entran en el menú o si va a tomar menú entran estas. O sea, me vendió la cerveza más cara en este caso que a mí me apetecía. Cuando me dijo las marcas dije, pues sí, pues esta. Pero luego el desconocimiento es lo que te cabrea. ¿Sabes? Pues han perdido a 2 clientes porque ya te digo que no comimos mal. Pero bueno, como eso hay muchísima oferta, en este caso en Madrid, que es donde estoy. Pero han perdido a 2 clientes, pues por querer cobrarme una cerveza que no entra en el menú por 1,20, pues han perdido a un cliente. Con lo cual hay que saber vender más y saber vender mejor, que es lo que venimos y lo que hablamos. Sobre todo, más que por el 1,20, que al final, si tú lo pagas a conciencia no pasa nada, es por el intento por el sentirte engañado, ¿no? Del sentirte engañado, porque a ti te dicen, tenemos estas cervezas, la que entra en el menú es esta y tal, y tú eliges, y dices, pues mira, como vengo de menú, pues me cojo esta que me da igual una que la otra y ya no pago más. O no, pues mira, es que quiero esa porque me apetece justo esa, no te preocupes, tráeme esa aunque no entre, ¿no? Claro. Tú eliges, pero el problema es cuando no te dan a elegir, ¿no? Y por vender ese euro más, de alguna forma, te engañan y claro, luego vas a pagar y es que ya no es que es irrisorio, sea €1 o 2 claro, euros, sí, si suman las dos o lo que sea. Es el hecho de sentirte engañado. Sí. El detalle, al final los detalles son importantísimos y en este caso es de tener un buen detalle a tener un mal detalle, porque eso mismo me dice, mire, con el menú entra esta cerveza y esta, pero no, sí, pues mira, muchas gracias, no, la verdad es que me apetece esta que me has dicho y yo le hubiera dicho a mi pareja, fíjate qué detalle, oye, pues nos han avisado para que lo sepas, fíjate qué detalle, pues la misma frase, fíjate qué detalle, lo dijimos al final, pero en sentido contrario, joder, vaya detalle. Vaya detalle. Que no es el €20, porque es el detalle. Efectivamente, el detalle te ayuda a vender más o a vender mejor o, desde luego, a desvender y a desvender peor. Es como si vas y te dicen, vino, una copa de vino con el menú, ¿afrutado o seco? No, seco. Y luego te dicen, no, es que este no entra. Ah, bueno, pues qué bonito, ¿no? Entonces, ¿para qué ni siquiera me das a ofrecer ni me preguntas? Bueno, en fin. Sí. Dramático. ¿Tenemos algún tip más, Pedro, o cómo va el tema? Voy a decir un tip más que tiene que ver un poquito con la problemática que tiene hoy en día el sector
que es la contratación de personal, porque hay muchos problemas para contratar personal. Y en este sentido, decía antes que tenemos que escuchar a nuestros clientes, pero creo que tenemos que empezar a aprender a escuchar también a nuestros empleados, a ser más flexibles con nuestros empleados, primero porque hay un auténtico problema de contratación de personal, de selección de personal. Hoy en día la hostelería, la restauración no es la primera opción que tienen los jóvenes para encontrar un puesto de trabajo, es la cuarta, quinta o decimocuarta opción que tienen porque no encuentran una cosa y es una pena. Y en este caso es porque quizás hasta ahora hemos sido demasiado rígidos con nuestros empleados. Creo que tenemos que empezar a ser flexibles con nuestros empleados porque además tenemos que hacerles partícipes del proyecto. Si un empleado se siente parte del proyecto, venderá más, venderá mejor, porque como decimos, será parte del proyecto y estará a gusto. Y es importante esto porque te permitirá no ya solo fidelizar clientes, como hemos dicho antes, sino fidelizar personal, fidelizar empleados. Y creo que eso es importantísimo, porque una forma de vender más y desde luego vender mejor es fidelizar empleados, porque al final un empleado conoce cuál es tu política, conoce cuál es tu rutina, conoce a los clientes, conoce los gustos y las necesidades del cliente, va a saber atenderlo, va a saber quién quiere, el clásico cliente que quiere que le llame de usted y el clásico cliente que quiere que le llame de tú, el cliente que siempre se toma 2 cervezas. Si fidelizas a tu personal, te estás garantizando vender más y vender mejor porque, como te digo, van a conocer a tu cliente, van a conocer sus necesidades, van a conocer sus expectativas. Eso sin hablar de los costes de formación permanentes que vas a tener, de estar formando permanentemente a nuevo personal, que eso el cliente lo nota. Cuando un cliente ve que continuamente cambias de personal, eso el cliente lo nota y también al cliente le gusta entrar en un establecimiento. Además, la hostelería, al final la hostelería tiene que ver con el hospedaje, con el sentirse como en casa y a un cliente también le gusta reconocer a esos empleados que llevan tiempo, que le reconocen, que les saludan. Eso también a un cliente le gusta, ver a un personal que está fidelizado porque de alguna manera lo identifica con la marca, ve que el establecimiento seguramente tenga una buena política de personal. Oye, de aquí es que cambian de personal por la mañana, por la tarde y por la noche. Y eso de alguna manera se vuelve en contra. Por eso te digo que es importante que aprendamos a fidelizar a nuestro personal, a ser flexible con nuestro personal, a escucharles, a adaptarles muchas veces los turnos, que parece que no sabemos. Pues habrá estudiantes que querrán trabajar de mañana y habrá estudiantes que querrán trabajar de tarde. Pues sé ágil y sé hábil y dale el turno de tarde al que estudia por la mañana y quiere trabajar por la tarde o viceversa. No, aquí los turnos son partidos y son de mañana y de tarde. Si eso se va a volver contra ti y tu personal lo va a notar y desde luego tu cliente lo va a notar. Por eso, una forma de vender que no se trata de hacer caja ni de picar más refrescos o más cervezas es que fidelices a tu personal, que seas flexible, que le escuches, que adaptes un poco los turnos, que adaptes las necesidades, que veas cuáles son sus intereses profesionales y muchas veces personales. Y eso, sabiendo conjugarlo, va a hacer que el empleado se identifique contigo, trabaje más, trabaje mejor, se dé más y si se da más, va a vender más y va a vender mejor. Por eso es un tip que no tiene que ver necesariamente con la familia de producto ni la gestión de coste ni nada, sino que creo que es importante porque te permite fidelizar, vender más, vender mejor y tu cliente también lo nota y lo agradece. ¿Qué te parece, John? Pues sí, perfecto. Este último tip que nos dan me parece muy importante y muy acorde con lo que estamos hablando ahora. Hablabas de coste de formar constantemente al personal. Voy a sumarle el desgaste personal, que al final también es un coste, ¿no? Pero el desgaste personal de hacerlo, ya no solo económico, sino también mentalmente, ¿no? Y de día a día, que desgasta mucho. Lo que tú decías, ¿no? Al final es un papel importante y yo me lo he encontrado, ¿eh? Muchos sitios me han dicho, ay, ¿habéis cambiado el personal? Uy, personal nuevo, tal. No, está bien porque son simpáticas las chicas o son simpáticos los chicos o tal. Pero es algo que la gente nota. La gente, como tú has dicho, al final está muy relacionada con el hospedaje y uno va a un sitio no solo por comer o por tomar algo o por beber, va a un sitio por la experiencia. Y el encontrarte con alguien conocido, ¿no? Que saludas todos los días o cada vez que vas, pues suma mucho a la experiencia. Ya no es solo que tengas procesos, que tengas manuales de cómo se hace, sino la confianza de encontrar a esa persona un día y otro, hoy no está, ¿no? Y muchas veces se da esa magia, ¿no? Que entra la persona y dice, oye, ¿no está Joana? ¿No está no sé quién? ¿No? Hoy tiene fiesta. Ah, muy bien, tal, ¿no? Y esa magia, desde luego, es un punto más que va a hacer que vendamos más, pero de nuevo, no solo en ticket medio, sino en que esa persona venga más veces, de que esa persona nos recomiende. Por lo tanto, a veces no solo es la venta directa, sino la venta indirecta,
que deriva, ¿no? de ese servicio, ¿no? Sí, por eso creo que es un tip que no tiene que ver con números o con tirar un refresco o una cerveza o un zumo de naranja, sino con hacer que vendas más y vendas mejor, porque el cliente se identifica con el personal. De hecho, es bonito, aparte de bonito, desde luego es rentable, esos clientes que saben cuándo se va determinado empleado de vacaciones y cuándo vuelve, y hasta le traen un pequeño detalle cuando es el cliente el que se da de vacaciones y sabe que está tal empleado, tal camarero, tal camarera. Crean un vínculo, una unión que hace que efectivamente el cliente vuelva, que vuelve de vacaciones el jueves, pues mira, el sábado me paso y así te veo. Pues tenía ganas de que volviera de vacaciones. Solo por eso estás vendiendo más y estás vendiendo mejor. Fidelizando a tu personal, has fidelizado al cliente, ¿verdad? Sí. Y al final lo que tú has dicho antes del ejemplo de la cerveza que te cobraban de más, en este caso estás cobrando de más, pero el cliente contento, es decir, estás cobrando de más. Estás fomentando facturar más, vender más. ¿Por qué? Lo que tú has dicho. Tal persona viene el jueves, pues yo voy a venir el viernes porque como vuelve y a lo mejor me cae muy bien o lo que sea, pues así la salud. ¿Cómo? Porque total, pues mira, en lugar de comer en casa o comer en otro sitio, como aquí y ya le saludo, lo veo, lo que sea, ¿no? Y ya estás vendiendo más. O sea, estás forzando, entre comillas, de una forma muy, muy indirecta, que el cliente venda más. O la típica sensación que tú vas a una cafetería todas las mañanas y te tomas un café con leche, un croissant, o te tomas un café con leche y un bocadillo, ¿no? Y dices, y un día vas y dices, hoy tengo prisa, o hoy no tengo hambre, me voy a tomar el café con leche y ya está. Y te dice la camarera de siempre, ¿quieres el café con leche y el croissant? ¿O quieres el café con leche y el bocadillo tortilla? Y tú, que solo ibas a tomar un café con leche porque tenías prisa, porque no tenías hambre, por lo que sea, dices, venga, vale, va, sí, ¿no? O por no dejarla mal en evidencia, dices, sí, ¿sabes? Y a lo mejor ese día no tenías la intención, pero ya, ¿sabes? Y lo haces bien, ¿eh? O sea, lo haces a gusto. Claro, es que has creado ese vínculo emocional, efectivamente, y además, en general, en líneas generales, cuando tenemos un vínculo emocional, no sabemos decir no. No sabemos decir no. Y efectivamente dices, venga, sí, me lo tomo. O pónmelo para llevar. Efectivamente, estás vendiendo más y estás vendiendo mejor. Así que como último tip, solo como recordatorio eso, fideliza a tu personal, escúchalo, sé flexible con él, adapta turnos, adapta horario, adapta una serie de necesidades de tu personal, porque eso hará que fidelices a tu cliente. Si fidelizas a tu cliente, estarás vendiendo más y estarás vendiendo mejor. Totalmente, pues bueno, creo que es un episodio muy, muy interesante y muy emocional, ¿no? Emocional en el sentido de, estábamos hablando de conectar con el cliente, yo creo que bueno, no sé, la gente tiene que decir si ha conectado o no, ¿no? Pero no ha sido tan técnico de esto y esto, sino que yo creo que hemos hablado de experiencias personales, ¿no? Incluso ahora, ¿no? De la experiencia tuya del domingo, lo que hablábamos del café. Yo creo que esta magia un poco, ¿no? De salir un poco de la parte más técnica y de vender, al final está la parte más emocional, ¿no? Y la parte un poco más romántica que al final te empuja a vender más. Así es. Así que, mira, en este sentido diría que si nuestros oyentes o las personas que nos han estado viendo, a medida que íbamos hablando, de alguna manera pues han levantado la ceja y se han identificado con algunos de estos ejemplos que hemos ido poniendo, seguramente es porque les han pasado y seguramente porque quizá no han reaccionado como hemos ido diciendo, con lo cual seguramente si más de uno ha levantado la ceja o ha subido un poco el volumen de la radio porque lo que estaba oyendo ha dicho, pues eso me pasa a mí o eso no soy capaz de hacerlo, seguramente el episodio ha sido un éxito por eso, porque pues, emocionalmente hemos llegado a que pongan en marcha estos tips y a partir de hoy, en cuanto lleguen a los 300, puedan vender más y mejor si se han identificado y, como digo, han subido un poquito el volumen de la radio o han arqueado la ceja diciendo, pues es verdad y esto quizá no lo hago yo así. Totalmente. Y antes de despedirte, me gustaría enfatizar también un punto muy interesante, que es el de los horarios que tú has dicho, que es que a veces pensamos, ¿quién va a venir solo un jueves por la mañana a trabajar? ¿O quién va a venir solo 2 días a la semana, 4 horas? Bueno, quizás una madre, un padre de familia que tiene que estar con su familia y no puede dejar con sus hijos, pero sí que puede dejar 1 o 2 días su hijo y le va bien sacarse un sobresueldo. O quizás un estudiante que estudia por las mañanas o por las tardes y le va bien venir una mañana o una tarde. No todos los días porque tiene que estudiar, pero sí que 2 veces. O le va bien hacer 20 horas. Y a veces no es 20 o 40. Igual le va bien hacer 18 o 36 o 23. ¿Sabes? Entonces, no nos pongamos límites antes de que sucedan. Esto ya como último consejo un poco ya alejado de las ventas, ¿no? Pero no nos limitemos nosotros, abramos la mente y seamos creativos porque al final
todo el mundo pues está más o menos de acuerdo en esto. Y que el mercado te ofrece poder acceder a esas personas que quieren trabajar efectivamente solo los jueves de 10 a 2, pero los jueves de 10 a 2. Sí, el mercado, por eso cuando te decía ser flexible, efectivamente, escucha, fideliza, pero efectivamente ser flexible, no tengas ahí una faja, no, es que aquí los horarios son de 10 a 2 y de, no, adáptate, sé flexible porque vas a ganar sin ningún género de dudas. Sí, totalmente. Pues nada, Pedro, espectacular episodio de hoy, me ha gustado mucho. ¿Dónde pueden encontrarte? Refréscanos un poco la... Pues mira, la dirección de correo pedro.sanchez@mqrsoluciones.com, en la página web en www.mqrsoluciones.com, en Instagram en mqr-soluciones de empresa y en Twitter @mqrsolucionesd2. Y nada, Perfecto, también. Por darme la oportunidad de participar, como siempre, en estos podcasts tan interesantes. Nada, el placer como siempre es nuestro tenerte aquí. Recordarles también, ya os ha dado Pedro sus datos de contacto para cualquier duda que tengáis, digitalización, gestión y cualquier tema al final relacionado con el asesoramiento o la consultoría de restaurantes y negocios gastronómicos. Recordaros también que tenéis abierta esa posibilidad en la página web de Restaurante 10X, restaurante10x.com/comunidad. Hay un pequeño botón donde podéis dejar un mensaje de voz tipo WhatsApp, lo más sencillo del mundo. Apretamos, grabamos y ya está, donde podéis dejar dudas, inquietudes, cualquier comentario que queráis hacernos. Y podéis también elegir al experto que va dirigido. Pues decir, oye, Pedro, me gustaría preguntarte esto, oye, tengo una duda sobre esto, ¿no? Y nosotros o bien os contestaremos en algún formato, os lo haremos llegar, o bien haremos un episodio sobre estos temas que os tengan inquietudes. Así que os animo también a que dejéis los mensajes en el contestador de Restaurante 10X. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, Pedro, y todos vosotros. Perfecto. Muchas gracias, John, y gracias a todos los que nos han estado escuchando y viendo. Gracias a todos. Igualmente,